mesa de debate económico y político con dos dirigentes, podría decir yo, del sector industrial, productivo, pyme. Estamos ya con Carlos Alonso, que está a mi siniestra. ¿Queda feo ese siniestra? No, horrible. Esa Carlos palabra Alonso, es horrenda. Director ejecutivo del Observatorio de IPA, Industriales Pymes Argentinos, y Federico Maronjú, ¿lo pronuncié bien? Bueno, director de cuestiones económicas de IPA. Antes de empezar a hablar de industria, ¿les hace algo de ruido el tema de esta discusión que hay? Yo decía al principio del programa que debería poder debatirse en la Argentina algo más que la coyuntura urgente, que es inflación, cuestiones sociales. ¿Cómo ven el tema este de que estábamos charlando recién de la cuestión del lenguaje inclusivo, el debate en los colegios? ¿Les hace algún ruido eso? A mí particularmente no. ¿No te gusta? Me parece bien que el lenguaje inclusivo, creo que es algo que se viene, pero no creo que sea algo como para que genere tanto debate. No lo veo como un tema tan importante. Muy bien. Sí, yo creo que si los chicos quieren hablar de esa forma seguramente lo van a hacer, porque la experiencia, como uno cuando era adolescente, te podían indicar cómo tenías que hablar, pero terminabas hablando Como querías. de la forma que querías, así que probablemente Eso genere más rebeldía. Eso es lo más normal. Bueno, a ver, la semana que viene, mencionamos al principio del programa, el martes va a haber un indicador fuerte para el gobierno, que es el IPC, el Índice de Precios al Consumidor. La industria en general dice, a mí no me miren, yo no tengo nada que ver con los aumentos, el tema de los precios está en otro sector. ¿Cuánto impacta la cuestión industrial, o sea, cuando sale el producto de la fábrica en la inflación final? Depende Depende del sector. Lo que pasa es que la industria no es una sola, sino que hay industrias que son grandes y industrias que son pymes. Las industrias grandes, que son las industrias monopólicas, que son las dueñas de la producción de insumos difundidos, sí inciden mucho en lo que es el índice de inflación. O sea, las alimenticias, metales, vidrio, todo ese tipo de producción que impacta de lleno en el resto de la industria, esos sí son formadores de precio. Entonces, hay dos sectores, unos que son los grandes y otros que son los pymes. Nosotros claramente representamos a los pymes. ¿Ustedes más o menos con cuánta gente trabajan en las empresas? ¿Cuánta gente tienen a cargo? Las empresas van desde las micro hasta las grandes, que pueden ser 100, 200, 300. O sea, la empresa más grande dentro del espectro pyme tiene 100 personas. ¿Sí? No, más también. ¿Más? Sí, 300, 500. Y para el que está mirando del otro lado sepa, eso en espejo con las grandes, ¿cuánto es? Por ejemplo, una empresa muy grande en la Argentina, ¿qué plantilla de empleados podría tener, más o menos? No, tienen más de 1000. puede tener, sí, Sí, más de 1000. mucho más, de 1000 empleados. obviamente mucha más facturación también, ¿no? Claro. ¿Vos coincidís con Carlos lo que dice de que, porque sí, hay una teoría también que dice los oligopolios no tienen impacto en la formación de precios, el problema de la inflación es otro, digamos. Es cierto, los oligopolios no impactan en cuanto a lo que es el índice inflacionario, pero sí lo aceleran. O sea, no impactan en la inflación, pero sí la aceleran. Son dos, es una cuestión medio académica, pero supongamos que en un escenario donde no hubiera inflación, el oligopolio fija su precio de manera monopólica, que hace ineficiente al resto de la economía, pero una vez que fijó su precio no lo aumenta, con lo cual no es generador de inflación. Ahora, hay todo, obviamente muchos no sabemos mucho de economía, tratamos de seguir el debate público, pero hay un montón de personas que dicen, bueno, el fenómeno de la inflación es multicausal, es difícil darle una solución. Ahora, para los que no sabemos, decimos, bueno, es multicausal, pero agarrá alguna de las causas para intentar controlarla. Y siempre parece que la que agarran se le escapa por el otro lado. ¿Cuál sería para ustedes, que lo ven de cerca, que lo ven desde el lugar que tienen, la forma en la que esto se podría comenzar a solucionar? Sí, justamente lo que acabas de decir vos es multicausal versus otras explicaciones que te hablan únicamente de emisión monetaria como fenómeno de causa inflación. Nosotros también adherimos a la multicausalidad, por eso creemos que tenés que actuar en varios sectores. Uno es, como decíamos recién, la formación de precios oligopólica. Esa sería la primera que ustedes... Esa podríamos decir que es muy importante. Dicen, sos ministro de Economía, bueno... Tendríamos si te dice sos ministro de Economía, no agarres. No, claramente Ahora no es el momento. ¿Algún día es el momento? Es una buena pregunta.
Pasa que la inflación tiene dos causas. Hoy en día hay una causa externa y hay una causa endémica en Argentina. El problema es que para lograr frenar la inflación de una vez y para siempre en Argentina hace falta una planificación a largo plazo. No es una cuestión coyuntural de tomar un sector, una causa como para con eso poder eliminar la inflación. La inflación en Argentina se genera básicamente por un problema de estructura. Nosotros no tenemos generación de valor, no tenemos industria y eso nos hace caer permanentemente en la restricción externa. Para la Argentina... La restricción externa es la falta de dólares. La falta de dólares. Para la Argentina crecer es un castigo. Cada vez que crecemos nos encontramos contra la restricción externa, vamos a una devaluación y todo eso provoca, en definitiva, fuga de capitales, falta de inversión. Todas esas son las causas en realidad que, que generan la inflación. Después en un ratito les vamos a compartir un video de un empresario hablando de precios, pero antes para no quedar descolgado de lo que decían. ¿Cómo analizan la situación de hoy? Siempre acá decimos, bueno, parece haber dos Argentinas, ¿no? Pues si uno ve ayer, de hecho, datos del INDEC de Industria y Construcción, que reflejan un mundo que casi está hoy en niveles de 2016, 2017, diría yo, ustedes me lo van a poder confirmar o no, niveles de construcción muy altos, el consumo todavía sigue apalancado, aún en este escenario inflacionario. ¿Cómo pueden describir hoy la economía? Es una economía que crece, en la industria crece, la construcción, o sea, indudablemente hay indicadores que son claros, son datos duros de la economía que reflejan una recuperación, no sé si un crecimiento, pero sí una recuperación de la economía. Lo que también hay datos que lo que demuestran es una regresión en cuanto a la distribución de ese ingreso. Entonces hay sectores que están todavía muy postergados en esta recuperación y no logran acceder a estos beneficios de la recuperación. El consumo está un 20% más o menos por debajo del 2017. Y eso es un indicador muy fuerte. Claro, lo que veíamos nosotros era que nosotros tuvimos una pandemia que hizo caer el producto 10%, al año siguiente tuviste una recuperación por encima de ese 10%, pero digamos se sigue en crecimiento pero a una tasa menor, o sea lo que vemos es un achatamiento digamos en lo que sería la serie de crecimiento del producto. Eso digamos puede continuar así, siempre obviamente lo que marcamos nosotros de nuestros informes, que siempre tenés una incertidumbre que te puede venir del exterior, como la guerra de Ucrania y de Rusia, que te encarece los precios del combustible, de las commodities y todo ese tipo de cuestiones puede afectar también tu desempeño. Digamos también que si el statu quo de crecimiento se mantuviera como está, no sería tan negativo para Argentina, en el sentido de que hace tiempo no hila 2 años consecutivos de crecimiento del PBI. Obviamente sería saludable que eso pase seguido, 3 o 4 años, pero da la sensación de que si las variables se mantienen estables, tampoco es que el rendimiento va a ser tan malo, salvo en lo que decía Carlos de distribución del ingreso, ¿no? Distribución del ingreso, igual venimos todavía muy por debajo. Sí, claro. O sea, la capacidad. Pero el problema de la distribución se da porque, digamos, ustedes están vinculados a empresas que pagan salarios, no sé si directamente los pagan ustedes también, pero ¿no hay una cuestión también que tiene que ver con cuánto se paga de salario? Siempre está la sensación de, ¿los precios son caros o los salarios son bajos? ¿Cómo es? Son las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Los precios son caros, pero los precios son caros porque internacionalmente también tenemos una inflación y los alimentos se han disparado. Sí. Entonces, la población, su canasta de... Cuando dicen, bueno, es por la guerra, ¿de verdad es solo por la guerra? No, solo no. O sea, vino a afectar, pero también vino a ayudar a encontrar la excusa también perfecta. Sí, ¿no? sí, te sirve como excusa, pero digamos, viene a agravarte la situación. Claramente, si no tuviéramos así ese conflicto externo, podríamos decir que estaríamos unos puntos menos de inflación. Si vos te fijas, veníamos con una inflación 3-4% mensual, de golpe pegó un salto a 6 y pico, ¿no? Y se quedó por ahí 6, 6,2, 5, es eso. ¿Vamos? Sí, perdón. No, es un mundo muy complicado, pero no solamente desde ahora, sino hay un índice, por ejemplo, nosotros medimos en el observatorio que desde el 2001, desde las Torres Gemelas, el comercio internacional viene cayendo en relación al PBI. Eso es un dato muy fuerte en cuanto a cómo los países se están cerrando. ¿Y por qué lo ligas al atentado de las Torres? Porque a partir de ese momento es cuando la curva empieza a bajar, la elasticidad empieza a bajar notablemente. Estaba en 2 y pico y ahora está en menos de 1. O sea, algo pasó políticamente ahí que empezó a condicionar la cuestión económica global. Se cerraron. Los países comenzaron a cerrar, por eso el comercio internacional comenzó a bajar. Comenzó a bajar muy fuertemente en relación al producto. ¿Y nunca más recuperó de ese momento? No, viene en caída. Mira, vamos a ver lo que decía, yo les decía, vamos a ver a algún empresario que
se hizo bastante famoso, el que no Esta lo conocía, semana, ahora, el personaje de la semana. ahora lo conoce, charlando con Ricardo Kirchbaum, director del Grupo Clarín, en el evento de la Asociación Empresaria Argentina, es Federico Braun, lo vemos. Y yo le di una pregunta a Braun. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. ¿Y? ¿Un chiste? ¿Chiste esto o no? No, es cierto. ¿Es cierto? No, lo dice en Marca serio. todos los días. Claramente Pero no él es el remarca único. precios No. todos. El problema No, es que él solo hizo el chiste, Es pero un, no es el único. es un exponente de... Pero todos los demás se lo festejaron, ahí se escuchaba. Sí, sí. Bueno, pero esto es permanente. Pero la pyme, los aumentos son- la pyme no tiene remarcación de precios como las grandes. ¿eh? No, la pyme se encuentra, es como, está entre dos, entre aquellos que le dan los insumos, que son los grandes, y el consumidor, con lo cual lo único que puede hacer es achicar su rentabilidad. Tiene poco margen para aumentar el precio. Lo aumenta en la medida que puede, pero el margen que tiene la pyme es mucho menor al que tiene una empresa como justamente de los que estaban allí reunidos. Así es. Ahora vamos a seguir conversando, pero uno de los productos que más subió, y veremos qué es lo que pasa el martes cuando saque el IPC, es la carne. Tenemos ya una comunicación con Alberto Williams, que es el titular de la Cámara de Carnicerías de la Capital Federal. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Alberto. Bueno, a ver, podés dar una primicia si querés. ¿Cuánto crees que va a subir la carne en el indicador del INDEC la semana que viene? Bajar. ¿Subir o bajar? Bueno, bajar no creo. Ojalá bajaran, pero de acuerdo a cómo van las cosas, no creo. Si el gobierno ayer o anteayer le dio un aumento del 6% a los cortes populares. Así que, ¿cómo vamos a pensar que va a bajar? ¿Sí? No pensamos eso. Ojalá, es un deseo. ojalá bajara, porque este precio que tiene hoy es inalcanzable para el consumidor. A ver, vos tenés carnicería, sos un hombre del sector hace muchísimo tiempo. ¿Está cara la carne? Recién charlábamos acá en la mesa con dos industriales, pyme, que decían, pasan dos cosas. Los salarios son bajos y los precios son altos. En el caso de la carne, ¿vos creés que la carne está cara, efectivamente? O sea, que podría ser más barata. Para el poder adquisitivo de la gente, sí. ¿Un jubilado puede comprar un kilo de carne? No. Con 35.000, bueno. Y un Pero, sueldo... pero pará, ¿eso quiere decir que la carne está cara o que el salario no alcanza? Bueno, puede ser que el salario no alcanza. Es un combo esto. Hay que tomar medidas. Si está cara, bueno, hay que bajarla para que el salario, si no sube, alcance. En su momento el gobierno había cerrado las exportaciones como una manera de pensar que eso iba a generar una baja en el precio de la carne y la verdad que duró poco el efecto de la medida. ¿Pero por qué? Porque se apresuraron, porque en un mes la carne había bajado y se habían parado los aumentos de esos alocados que daba el mercado todos los días, naciendo en pie. Y cuando vino el ministro de Agricultura nuevo, con los 7 cortes pensó que solucionaba el problema, que ya no había más problemas, y creó más problemas porque esos 7 cortes es una competencia muy desleal para las carnicerías porque no lo entregan en las carnicerías, se lo entregan los super grandes. Y ahí la gente más se enojó todavía porque hay gente que no llega al súper o que no tiene un súper cerca, no puede comprar carne a un precio más acomodado. Sí. Ahora, Alberto, recién veíamos un video de Federico Braun, dueño del supermercado La Anónima, que le preguntaban por el tema de inflación, supongo que lo habrás visto, y él decía, para salir del tema de inflación remarcamos todos los días. ¿Tenés opinión sobre eso? Dijo la verdad. Se remarca todos los días, no solamente él, todos los supermercados remarcan todos los días. Vos vas a los supermercados y todos los días remarcan. Y los productos de la que, como le llaman, los productos esos que se ponen de acuerdo. Los precios cuidados. Los precios cuidados no hay ninguno. Y encontrar los cartelitos, hoy yo anduve por los supermercados y encontré el cartelito que dice, este producto no lo abastece, el otro no lo abastece, el otro no lo abastece. Entonces tampoco da resultado. ¿Y entonces qué se necesita? ¿Controladores de precios de parte del Estado para que vayan a controlar si en los negocios hay esos productos y los negocios diciendo no los tenemos porque no nos lo mandan y venimos en una vorágine en el que nadie resuelve nada? Yo creo que es más profundo el problema. En el 2006, el presidente Kirchner suspende las exportaciones por el mismo problema. Hoy estamos en el 2022 y se suspenden las exportaciones por el mismo problema. ¿Se hizo algo para que se produzca más? Porque si se produce más, si hay más producción de animales, va a haber exportación, se puede hacer. Pero con esto que hay, no se puede exportar más del 7 o el 8%. No lo pueden hacer porque si no,
repercute en el consumo interno, como está pasando ahora. Y esos 7 cortes no solucionan el problema si son poquititos kilos, son los cortes que el mundo no compra. O sea que hay que hacer una política, ya se tendría que haber hecho, pero no sé por qué no se hace, de producir más. Entonces después se va a poder vender mucha exportación o hacer lo que quieran. Sí. Pero así como está, no se puede exportar un 30%. Ahora sí, pero ni loco. Si el gobierno tomara las medidas que vos decís, vamos a poner ejemplos concretos, ¿qué modificación habría en los precios? Por ejemplo, no sé, la carne picada, no sé, ponele que no sé cuánto está el kilo, 1.000 pesos debe estar el kilo de carne picada más o menos. ¿Promedio? Sí. Bueno, sí, ¿cuánto? Promedio. Promedio. Sí. Bueno, ¿eso cuánto debería valer si se aplicaran las medidas que vos decís? No, yo no digo que hago comparaciones de eso porque no es nada fácil tampoco, porque tiene que empezar a caminar al mercado, sí. Que se abastezca bien, porque hasta ahora el mercado no está bien abastecido. Ese mercado trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy trabaja lunes, martes, miércoles, jueves pero arranca el viernes. Es un drama ese mercado. Entonces hay que darle el tiempo para que empiece a trabajar exportando lo poquito que se puede exportar. O sea, que se abastezca bien el consumo interno y lo que sobra que se exporte, sería lo más maravilloso. Te preguntaba porque vos decías, la carne está cara. Cuando yo te escucho decir la carne está cara, supongo que vos tenés alguna idea de cuánto debería valer más o menos, sobre todo los cortes que más lleva la gente. De acuerdo al salario que tiene la gente, hoy un kilo de milanesa no podría valer más de 600 pesos. Y en relación al salario, vos decís al salario mínimo vital y móvil, que está hoy en 37.000 pesos. Por supuesto, si las carnicerías están vacías. 600. Las carnicerías están vacías. Sí, están vacías. Están vacías las carnicerías. Teníamos el pollo que nos ayudaba y la semana pasada pegó una suba monstruosa y ya está el precio de la carne. O sea, la milanesa hoy la tenés también, 1.000 y pico de pesos según sea carne o pollo. 1.200, 1.300 pesos las más baratas. O sea, tendría que valer la mitad en relación al salario, decís vos. Yo pienso que puede ser así, a lo mejor estoy equivocado. Lo lógico sería que el mercado esté bien abastecido y que bueno, se establezca el precio que va a ser el consumidor con los que ganan. El consumidor si gana, gasta, pero no puede gastar en este momento cuando no tiene una buena entrada. Y en función de esta falta de esto de las carnicerías están vacías, se han cerrado muchos comercios, ¿qué alternativas también tiene el comerciante, no? El problema de las carnicerías, cuando hay unas cuantas cerradas por problemas de renovación de contratos, porque aquellas que están en algún barrio bueno le piden fortuna, hoy le piden fortuna, se tienen que ir, tienen que cerrar. La semana pasada cerraron 2 o 3, uno es miembro de la mesa nuestra que pudo cerrar. O sea que el carnicero está luchando con todo lo que puede porque también sabe que si pierde ese trabajito, al lado no tiene otro, ni en una semana consigue otro trabajo. Ahora, entonces, Alberto, la mudanza del mercado mayorista, de Liniers, a otro lado, ¿eso pegó de alguna manera en los precios o se fue a cañuelas? No, para nada. Está en cañuela ahí nomás. No, para nada. Pero a ver... Lo que sí pega en los precios es que ese mercado esté bien abastecido y no lo está. Por eso, ahí está el problema. Bueno, lógicamente, o sea, buena parte del problema de precios es que falta producto, decís vos. Exactamente, falta hacienda en pie. Y mire, hace unos años empezó el Firlock, ¿no? Y nosotros dijimos, es maravilloso, en 3 meses le meten 100 kilos, es muy bueno. Pero a su vez al lado dijimos, cuidado que esto le va a comer ciclos, porque ese animal en el campo tarda más de 1 año para engordar eso, y acá en 3 meses le va a comer ciclos. Empiecen a preparar fábrica de ternero. Y no lo hicieron, ¿y qué pasó? Fue eso lo que pasó. Sí. Ahora, Alberto, cuando la gente va a la carnicería, vos decís, bueno, la carnicería está vacía. Cuando va, ¿qué es lo que te pide en reemplazo de lo que era más caro, digamos? ¿Cuál es la canasta hoy de la gente que va a comprar a la carnicería? Mira, uno conoce a sus clientes. Por ejemplo, años atrás un peseto, una colita la ponía en estofado. Hoy ya no. Pero vos tampoco le preguntás, ¿por qué no usás? No, porque vos ya sabés cuál es el problema. Pará, ¿hace cuánto no se pone una colita de cuadrilla al estofado? ¿Hace un montón? Y hace más de 1 año, 2 años por lo menos. Más. Claro, ahora te usan. Por ejemplo, la picada, porque rinde mucho y tiene varios precios. Sí. Vos picás picada de lomo, tiene un precio, la picada de común tiene otro, y rinde mucho, Y las milanesas, aún siendo cara, le rinden. Una comida con milanesa además. Rinde. ¿Cómo? Es un clásico. Sí, que es práctico. Pero, por ejemplo, te le disparan a lo que es grasa y a los huesos. A lo que tiene
peso de hueso te disparan los bifes con hueso. Sí, El bueno. asado ya está costando porque tiene hueso y tiene mucha Claro, grasa. pesa más y es menos carne, lógico. Claro, con un kilo de asado tenés por lo menos casi 250 gramos, 300 gramos de hueso y grasa. Bien. Pasa lo mismo con el pollo, ¿eh? El Sí, pollo sí. está barato, pero te rinde medio kilo el kilo. Así Sí. que, hoy el pollo ya casi está al precio de la carne. Y la gente al mismo precio te va a consumir Bien. carne. Alberto Williams, gracias, que tenga buenas noches. No, un abrazo para ustedes, mucha suerte. Bueno, la situación en una carnicería no es tan distinta a lo que ustedes dicen, ¿no? La verdad que es un bien suntuoso hoy comprar un peso de carne. Sí, en la medida que los alimentos aumentan, la canasta del trabajador se destina prácticamente en su totalidad a los alimentos. Ahora, Pato les decía recién el tema del impacto de la guerra. Hoy estaba viendo algunos datos de inflación que salieron del mundo, sobre todo la inflación de Estados Unidos, que dio 8,6 en el año. Recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos estaba planeando una inflación anual de 2. O sea, la inflación de Estados Unidos, que este año va a ser de 8, si todo sigue normal, es la inflación nuestra de ahora, de 60 y pico, es el 8 de ellos. Y hay una crisis monumental en los Estados Unidos con un alza de alimentos que fue superior al 10 por primera vez en mucho tiempo y combustible que tiene un peso muy grande allá, 30 y pico %. En ese orden de cosas, ¿qué puede esperar Argentina de lo que le pegue de afuera? Porque nosotros tenemos nuestros problemas, pero afuera parece que el tema no afloja. No, nosotros tenemos claramente el impacto que están teniendo los combustibles, eso seguro nos Sí. impacta por el crecimiento del precio internacional. Por otro lado también tenemos el incremento de commodities, o sea, uno de los temas que por ahí surgen siempre es el de grabar de una forma al exportador, en realidad no al productor de determinadas commodities agropecuarias de Argentina, pues justamente para despegar el precio interno del externo, porque si no el precio interno va a seguir al externo. Porque si yo, productor, que tengo la capacidad de exportar, ¿por qué te lo voy a vender en el mercado interno si lo puedo vender en dólares afuera a Claro. un precio que se va incrementando todos los días? Voy a dejar una pregunta picando para después del corte, es si Argentina tiene que debatir más seriamente si poner o no retenciones a algunos sectores en un escenario que la verdad que es muy conflictivo a nivel global. ¿Se quedan un ratito más? Vamos al corte y ya seguimos con Reacción IP. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Más allá de numérica, o sea, el gobierno necesita hacer como una especie de ajuste de tuercas a algunos sectores formadores de precios. Sí, como dijo Carlos antes, tenemos a aquellos que tienen insumos difundidos, esos impactan directamente en los precios mayoristas del resto y eso después lo vas a ver reflejado en los índices de precios del consumidor, porque obviamente nadie quiere perder, digamos, entonces aquel que se le aumentan los costos inmediatamente lo trata de alguna forma de llegar a sus precios. Algunos pueden hacerlo de una forma más rápida, los sectores oligopólicos, otros les cuesta más. Claramente nosotros tenemos experiencia con pymes, Sí. Cuesta bastante llegar a un aumento de precio porque te encontrás con una demanda deprimida del otro lado, ¿no? Claro, ahora Carlos, yo decía antes de ir al corte, ¿es necesario discutir en la Argentina que el gobierno se imponga con una idea de poner retenciones a algunos sectores para desacoplar precios? Nosotros somos un país exportador de alimentos y nos comportamos como si los importáramos. O sea, hay un informe del FMI que salió hace muy poco, 37 países exportadores de alimentos ya pusieron restricciones a las exportaciones, justamente para que la población no sea castigada con estos aumentos de precios. Nosotros claramente estamos muy lejos de eso, internacionalmente los precios aumentan y nosotros no estamos haciendo nada. Sí, en general lo que vos planteás es porque Argentina, como algunos pocos países, no tantos, exporta en general lo que consume también. Entonces eso es un tema, ¿no? Ahora, el gobierno dice, bueno, políticamente yo no sé si tengo espalda para dar una discusión sobre el tema de retenciones, por más que el gobierno crea que es justo. ¿Cómo se pone en orden ese Salva, debate? sí, sí. A ver, primero que las retenciones no hace falta ir al Congreso para poner Sí. retenciones. Esto es una facultad del Poder Ejecutivo el poner retenciones. Y después, bueno, es una cuestión de poder político. Sí. O sea, ¿cuál es el poder político del gobierno? Esto es una opinión personal. Para mí el poder se consigue ejerciéndolo. Entonces la mejor O sea, manera... lo ves un poco flojo el gobierno en la toma de Yo pondría las retenciones, o sea, porque aparte no hay argumentos como para no hacerlo. Claramente hay argumentos de aquellos que son
cuyos intereses se ven afectados por las retenciones. Pero las retenciones son un instrumento que ni siquiera es que le saque rentabilidad, sino que lo que no permite es que se apoderen de una renta motivada por un aumento circunstancial de precios internacionales. Lo que pasa es que este gobierno, este signo político que gobierna, dicen retenciones y ven la foto del episodio del campo, el antecedente de 2007, ¿no? 2008 el conflicto del campo. Sí, sucede mucho no solo con el campo, sino de mucho gente de opinión pública también y gente que opina, que te dicen la presión tributaria, la creación de impuestos, todo eso. Lo que miran es un solo lado, porque el otro lado, ellos te dirían, sí, lo usás para, qué sé yo, para pagar planes. Sí, pero te estoy haciendo obras, te estoy haciendo todas las rutas, te estoy haciendo vías, te estoy haciendo gasoductos, te estoy haciendo canales de río. Entonces, un poco, si vos le sacás esa renta extraordinaria al campo, también por otro lado se la estás dando, porque tenés millones de proyectos de río. ¿No? Porque también muchas veces se retuvo y las obras siguen sin hacerse, la ruta no anda. Pero es necesario desacoplar los precios, porque si no vamos a tener una inflación cada vez mayor. O sea, vamos a ir al ritmo de la inflación en el mundo. Y la inflación en el mundo está aumentando mucho. Con el tema del impuesto de renta extraordinaria o inesperada, como el gobierno lo tituló, ¿están de acuerdo? Sí, totalmente. Eso afecta a empresas que hayan ganado más de 1.000 millones de pesos en el año. El gobierno advirtió a los sectores pymes que no los iba a alcanzar esto. Claro, claramente a los nuestros. Y es solamente aquellos que tienen un efecto precio, no es aquellos que ganan más por ser más eficientes o por mayor venta, sino que solamente aquellos que tienen una renta que es inesperada, ya que de otra forma, si no fuera por estas circunstancias, no la tendrían. Bien, en un ratito seguimos charlando, quédense. Vamos a ir al capítulo judicial, para mí uno de los temas más importantes que tiene el Reacción IP de hoy, que es la cuestión Culfas. Bueno, y acá estamos estrenando, al menos en este programa, una suerte de mostrarles la declaración de Culfas en un formato que no se lo habíamos mostrado hasta ahora. El primer formato es el tradicional. Mirá, la papeleta. Esta es la declaración que prestó hoy Matías Culfas en el juzgado de Daniel Rafecas. ¿No me puedes ver? ¿Viste? Dice Poder Judicial y acá dice comienza la declaración con los datos personales del exministro de Producción, que todavía no cumplió una semana salido del gobierno. Recordemos que el sábado pasado unas declaraciones en off que se le atribuyeron, que venían con el eslogan, con el título de Ministerio de Producción, hablaban de unas sospechas en una de las licitaciones para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, la única licitación que está en marcha. ¿Qué planteaba esa sospecha? Bueno, la interna dentro del gobierno contra la pata más kirchnerista, la pata más cristinista del gobierno, hablando de una suerte de licitación preparada en favor de Techín. Bueno, son esas declaraciones las que generaron una causa judicial. El primer testigo fue hoy Matías Culfas. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Te lo vamos a contar acá. A ver, tenemos una suerte de extractos de esta declaración en donde Matías Culfas plantea, ahí lo vemos, que él no le consta ningún hecho de corrupción porque si lo hubiese sabido, esto lo hubiese denunciado. ¿Qué dijo textualmente? En ningún momento quise señalar o hacer mención a hechos de corrupción. Él plantea que, bueno, esto se difundió, no era esa su intención de que ese off se difundiese, pero bueno, lo vamos a seguir viendo en las próximas textuales de esta declaración en donde señala que si hubiese tenido alguna noticia sobre hechos de corrupción, los habría denunciado. Aclaración al margen, una de las denuncias en su contra planteaba una responsabilidad penal, una sospecha de responsabilidad penal hacia él por no haber denunciado un hecho de corrupción. El siguiente extracto lo tenemos en torno a plantear que toda esta discusión es de índole política dentro de lo que es la lógica interna del gobierno, en donde él sintió que la vicepresidenta en el acto aniversario de los 100 años de YPF había sido injusta con el Ministerio de Producción y todo su trabajo, y en función de eso es que él hizo estas declaraciones. Otra de las cosas que llevó
a la declaración que prestó ante el fiscal Stornelli y ante el juez Rafecas fue un pendrive con las 2 declaraciones radiales que había prestado en esa semana, en donde, en palabras Enón, habló de defender cómo se estaba haciendo el trabajo de producción y cuestionar que desde el área de energía se le estaban poniendo trabas. Vale aclarar que en esas declaraciones no incluían las sospechas que generaron la causa judicial. Otro de los puntos es decir que, bueno, esto que mencionábamos, que le había parecido injusta la interpretación de la vicepresidenta con el trabajo del Ministerio de Producción, y además otra de las cosas que dijo fue decir que él había sido el que presentó la renuncia, no que Alberto en todo caso se la había pedido. Esto tenía que ver con una pregunta puntual que le hizo el fiscal Carlos Stornelli cuando le preguntó si había hablado con el presidente de este tema. Él dijo que ese sábado, a raíz de la repercusión que había tenido ese comunicado, al cual él no tenía intenciones de que se difundiese masivamente, bueno, ofreció retirarse del gobierno y bueno, después lo volvió a ver el lunes cuando le llevó esa carta bomba de 14 páginas con la renuncia, denunciando estos cuestionamientos internos que le hacían al ala cristinista. Bueno, además dice que tiene, para que no veo, dice, tiene imprecisiones fruto del apuro, el comunicado en off. ¿Por qué? Porque dice que él no lo escribió, que se lo pasó una colaboradora de prensa, que fue ella la que lo armó, pero de todas maneras, lo que decía esos textuales eran bastante parecidos, muy similar a los que él había mandado para que la información se manejara no a un nivel masivo como finalmente ocurrió. Lo que terminó circulando no es exacto lo que envié, pero es muy similar, bueno, haciéndose cargo, aunque podría haber descargado en algún funcionario mejor. Bueno, ahí fue donde estos son los lineamientos centrales de esta declaración que dio Matías Culfas durante 2 horas en Comodoro Pi. Un ratito después, Alberto Fernández desde Los Ángeles habló con los periodistas que lo acompañaban en la gira, que le preguntaron por Matías Culfas y esto dijo. Matías fue un gran ministro que cometió un error. Y un error que yo no soporto, que es que no se hable mal de otro. No soporto que no se hable mal de otro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí, si alguien quisiera hablar bien de otros, habitualmente lo hace público, ¿no? Las cosas que se dicen mal se dicen en off. ¿Vos tenés costumbre de hablar mal de gente en off, Torreco? Yo soy funcionaria. Está bien. No, a ver, es un uso difundido, no es que es una cosa... Además lo hacen todos. Sí, a ver, digamos una cosa que tiene que ver con la información. Nosotros adelantamos acá que Culfas iba a declarar lo que efectivamente declaró, que es que era una respuesta política a Cristina en la posición que tuvo en el OFI y en la nota con la 750. Me da la sensación de que también ahora hay una convocatoria de un sector de la oposición a que Culfas vaya al Congreso a explicar, ¿no? Quieren seguirle dando un voltaje político a esto que, con la declaración de hoy, de alguna manera la causa se desinfla, porque si el principal personaje que habló de sospecha de corrupción no lo sostiene, si los papeles están en orden, si se ordenó solamente una licitación y las otras partes están en marcha, si las propias empresas salen a justificar que está bien, y si además la semana que viene, como están citados un grupo de técnicos martes y miércoles, confirman que todo está en regla, bueno, mucho más para hacer judicialmente no hay. Así es. La causa va camino a cerrarse si es que no aparece un cisne negro, ¿no? Pero bueno, por eso digo, darle un voltaje político al tema, convocándolo al Congreso para que dé explicaciones. No sé en qué términos, ¿no? Porque al haber dejado de ser funcionario, no sé cómo estaría en todo caso planteada la visita, su convocatoria. Sí. No lo sé. Sí, es raro, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero a ver, si ya además asistió a la justicia, ¿para qué tendría que ir al Congreso? En todo caso, sí se podría convocar a algún otro funcionario que estuviera vinculado al área. Amaba, también amaba en algún momento. Amado Boudou, ex ministro de Economía, decía esto de Culfas. ¿Cuál era el modelo que tenía en la cabeza el ministro Culfas, no? Yo lo llamo el del neoliberalismo progre, porque está bien, están a favor de los derechos, tienen un lindo discurso público,
pero no están dispuestos a intentar modificar la matriz del entramado económico y social de la Argentina, que en definitiva tiene un pésimo resultado distributivo. Bueno, ahí estaba Boudou con una crítica bastante directa, casi obvia diría yo, porque Boudou es parte del kirchnerismo, bastante enfrentado a Culfas, quedó expresado en esto. Ahora, Carlos, Federico, veamos para adelante. ¿Qué se puede esperar de la gestión de Daniel Scioli en el Ministerio de Desarrollo Productivo o qué es lo que ustedes esperan? Nosotros tenemos mucha esperanza en la gestión de Scioli. Primero porque es un político, sí, que es necesario que haya un político al frente del ministerio. Es un político que tiene mucha experiencia de gestión y siempre ha sabido rodearse de gente capaz. Ha estado con su ministra de Economía, fue Silvina Batakis, que sí, ahora está en el Ministerio del Interior, que esperamos sí, que también lo acompañe en la gestión. Es una persona que creemos que puede llegar a tener objetivos claros y estrategias para llevar adelante el ministerio. Sí, de hecho, dos de los funcionarios que hoy están, Ariel Yale, que es el secretario de Industria, y Guillermo Meredith Pyme, fueron funcionarios de Scioli también, en la provincia de Buenos Aires. O sea, la expectativa al menos es positiva. Igual ahí me decían, todavía no hay fecha de asunción de Scioli. Llama la atención que no haya circulado ninguna foto. En otra época, Scioli se estaría sacando fotos diciendo, acá estoy terminando la pasta flola, el rumbo a Buenos Aires. Nada. Y además es un ministerio, a ver, recordemos que la última demora grande hubo, que fue la de la designación del ministro de Justicia. Claro, no, el agropecuario, ¿no fue el último? Sí. Soria fue en marzo. Soria fue en marzo, que también tardó en definirse. Sí. En marzo se eligió, sí, pero sí, pero bueno, en este caso es un ministerio clave. Da la sensación de que también está como, los números por lo menos están medio encaminados, ¿no? Hacia qué es lo que faltaría o que le faltaría a eso. Ponerle más política, decías vos, Carlos, al ministerio. Ponerle más política, sí. ¿Y qué es ponerle más política? Ponerle más política es justamente poder hablar de otra forma con los sectores más concentrados de la economía, es poder tener objetivos claros en cuanto a cuáles son los sectores que hay que abordar, cuáles son los sectores que hay que apuntalar para sustituir importaciones, para lograr tener una mayor cantidad de exportaciones. Esto en conjunto también con el resto de los ministerios del gobierno. O sea, Scioli es una persona que puede tener un mayor peso. Ya nos quedamos sin tiempo, pero quiero de los dos una conclusión. Ustedes, recién charlamos fuera del aire, sacaron hace poquito tiempo, esta semana, un informe de coyuntura, pero el dato que me interesa es, juéguensela, ¿cómo va a terminar el año? ¿Qué ven de acá en más? Es una pregunta fácil para que respondan en escasos segundos. Yo lo veo un año complicado. Un año donde el crecimiento no va a estar en los niveles del año pasado. ¿Y en cuánto va a estar? No, va a estar, calculo que va a estaba en 3 puntos. Del PBI estás hablando, de la economía general. Sí, la economía general. El proyecto de presupuesto que nunca salió, o sea, estaba en 4, así que 3, 4... La inflación decía 33. Yo si decía 3, 4 estábamos... Tenemos una restricción muy fuerte en cuanto a los dólares. En el informe justamente hablamos mucho de cómo se asignan los dólares. Hay una gran parte que se asigna a pago de deuda privada, dividendos, y no a la producción. Y eso creo que es algo que hay que modificar urgentemente. Carlos, Federico, muchas gracias por haber venido. Interesante el debate. Vamos